Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Sol. Antes que nada, feliz año nuevo. Enero es el mejor mes del año y no lo digo porque este es el mes de mi cumpleaños. De hecho, no está padre cumplir años en enero, ya nadie quiere celebrar. Todos están hartos de la comida, de la bebida. Hasta tú, el cumpleañero, estás harto de la gente. Pero aún así me gusta enero. Se siente la energía renovada en el ambiente, en el gimnasio, lleno de personas listas para empezar a darle a sus propósitos de año nuevo. Imposible encontrar una máquina desocupada, pero ¿saben qué? Está bien, me hacen sentir como si estuviéramos en esto juntos, huyendo de la muerte una repetición a la vez. Hoy vengo a compartir con ustedes mi lista de películas siniestras favoritas. Creo que ya se va viendo en el tipo de contenido que subo a este canal, que el arte del que más me gusta hablar es el que representa aspectos de la oscuridad humana, porque para mí no hay mejor sentimiento que cuando una obra de arte me inquieta. Hay algo que me reconforta cuando veo los aspectos más sórdidos de la humanidad representados en el arte. Da paz darse cuenta que hay algo de belleza en nuestro caos, en nuestras facetas más oscuras. Supongo que mis demonios interiores se sienten vistos. Los títulos en esta lista no solo me han perturbado de la mejor manera posible, también me han hecho cuestionar cosas como cuál es el origen de la maldad, cómo nos pesan los secretos que guardamos, cómo nos afectan los traumas heredados de generación en generación. Pero aún más importante, las películas de esta lista son bellas, porque la cinematografía, el uso de colores, la música, en general, los recursos técnicos en estas películas han sido usados para, en algunos casos, crear una atmósfera aterradora o en otros para perturbar o para hacernos sentir tensión. Así que sin más preámbulo, esta es mi recomendación de películas siniestras para el alma. El monstruo de San Pauli. Esta película está basada en la historia real de un asesino serial en Alemania en los 70. Pero esta no es como otras historias de asesinos seriales. Definitivamente no es la historia de asesino serial a la que nos tiene acostumbrado Hollywood, en donde el asesino es guapo y sale en este montaje con música ochentera de fondo. El monstruo de San Pauli es la historia de un asesino serial más real y más cruda que he visto. Pero lo que hace especial a esta película, y para mí la distingue de otras de su género, es que no solo se enfocan en contarnos la anécdota de los asesinatos cometidos por este hombre, también nos enseñan el tipo de maldad que puede surgir en una sociedad decadente, como lo era Alemania después de las guerras mundiales. Porque en medio de una sociedad en crisis, en medio de la pobreza y el vacío existencial que dejó el Holocausto y que dejó el fascismo, vemos a un hombre convertirse en asesino serial. Una de las cosas más impresionantes de esta película es que logran transmitir una sensación de mundo podrido o de mundo en estado de descomposición, al punto que se te revuelve el estómago de ver toda la suciedad y de ver toda la precariedad. Además es una precariedad que no solo es material, también es espiritual. La mayoría de personajes viven como al borde de un precipicio, en un estado de fragilidad mental que perturba. Todos, el hermano del asesino, las mujeres que son sus víctimas, los clientes que frecuentan un bar al que va el asesino todo el tiempo. Todos están ebrios siempre, como huyendo de la realidad. Todos forman parte de este mundo decadente y miserable que hace sentido que engendre seres decadentes y miserables. Esta es una historia que muestra la degeneración de un individuo como una parte más de la degeneración más global de una sociedad. Y la belleza de esta película se parece al tipo de belleza de una pintura realista o de un cuento realista o costumbrista. Es una belleza que duele por retratar con precisión y con conciencia la descomposición de una sociedad y la descomposición de un individuo. Hay una belleza muy mórbida en la elección de colores que transmiten suciedad. Hay belleza en el hecho de que las tomas sean larguísimas porque la falta de cortes te hace sentir como si estuvieras en el cuarto con el asesino, siendo testigo de cómo comete su primer crimen y cómo se va poniendo muy nervioso porque como es su primer crimen no sabe qué hacer con el cadáver de su víctima y se la pasa caminando nervioso de un lado a otro y eso a ti te pone nervioso. Casi desearías que fuera más hábil porque así la escena duraría menos. Creo que esta película es muy valiosa, sobre todo en esta época en la que hay muchísimo contenido basado en crímenes reales que no aporta mucho más que el morbo. Y lo digo yo, que sí consumo el género de crímenes reales. El monstruo de San Pauli te lleva a cuestionar tu propio interés en este tipo de historias y sobre todo
logra transmitir el verdadero peso y la gravedad de las acciones del asesino. Me encantó esta película y se las recomiendo, pero eso sí, no es una película para personas con estómago sensible porque probablemente sea de las películas más gráficas que he visto en mi vida. Entonces, cuidado con eso. Anticristo. Esta película es la primera de la trilogía de la depresión de Lars von Trier. Y en ella vemos a una pareja viviendo el duelo tras la muerte de su hijo, en lo que parece ser un trágico accidente. Pronto nos damos cuenta que de los dos, la que parece más afectada por esta muerte es ella. Y su esposo, que al ver que pasan los días, que pasan los meses, y ella sigue sumida en una depresión brutal, le aconseja una serie de cosas como que tome pastillas, antidepresivos, y termina convenciéndola de que cambien de aires y que se vayan a recluir a una cabaña en medio de un bosque. Y ahí es donde empieza el terror, porque cuando llegan al bosque, cuando llegan a la cabaña, todo empeora. No solo ella se pone progresivamente peor, también él empieza a desvariar, a volverse más controlador, porque entre más y más intenta ayudarle a su mujer, peor le salen las cosas. Y empieza esta lucha cruenta, violenta entre los dos para ver quién ejerce su voluntad. Y el bosque donde está esta cabaña es todo un personaje en sí mismo. Este bosque inmenso que desde que llegan te da la sensación de que los podría tragar de lo inmenso que es. Es un bosque amenazante y turbio. Y la vemos a ella perderse en este bosque como si fuera parte de este bosque, como si se sintiera llamada por el bosque. Es casi como si este lugar le diera las fuerzas para pelearse con su marido. Y Lars von Trier nos presenta unas imágenes hermosas y perturbadoras de este lugar, de este bosque. Imágenes que evocan este sentimiento de naturaleza poderosa y destructiva que se me figuraron a algunas pinturas del romanticismo. Eventualmente se nos da más información que nos ayuda a contextualizar la muerte del hijo, pero sobre todo se nos da información para entender los temas detrás de la lucha de poder entre estos dos personajes, entre el marido y la mujer. Esta película está llena de simbolismos y de referencias muy a la Lars von Trier. Con estas imágenes simbólicas que nos presenta, nos enfrenta a la idea de que la naturaleza es oscura, de que la naturaleza es destructiva. Y como nosotros somos parte de la naturaleza, entonces hay algo de esa oscuridad y de esa capacidad destructiva en todos nosotros. Y no importa qué tanto nos esforcemos por controlar nuestra tempestad emocional, el caos terminará reinando una y otra vez. Sé que Lars von Trier es un tipo controversial. Alguien escribió un comentario en un video que hice sobre Melancolía, una de mis películas favoritas, por cierto. Escribieron algo así como que ellos eran Team Björk y que no les caía bien Lars von Trier. Esto lo dicen en referencia a los comentarios que Björk ha hecho de lo difícil que fue para ella trabajar con el director danés. Y sí, se ve que es un tipo complicado, pero lo que me gusta es que él parece reconocerlo. Por lo menos siento que no se vende como una persona bonachona o moralmente intachable. Y ahí viene una confesión. De los conflictos que ubico que tiene Lars von Trier con el mundo, siento que yo he tenido conflictos similares con las personas. He dicho cosas que, bajita la mano, suenan problemáticas, de las que me arrepiento. Algunas otras cosas de las que no me arrepiento. También en mis peores momentos me sale una vena autoritaria y sumamente destructiva de la que no estoy orgullosa y pues que es parte de mis sombras. A lo mejor por eso no estoy en posición de que me caiga mal, pero además sus películas me conmueven y me gusta cómo me inquietan, cómo me hacen reflexionar en mis propias sombras y en las sombras de la humanidad, o la hipocresía que manejamos cuando expresamos ciertos sentimientos de superioridad moral. Creo que si Lars von Trier no fuera el tipo denso y complicado que es, no podría hacer películas como El Anticristo. Lake Mungo. Descansemos un poco de la violencia gráfica y la densidad. Me emociona mucho hablarles de esta película de terror porque hay pocas cosas que me gusten tanto como la docuficción y como el found footage. No sé qué tienen esas imágenes imperfectas, granulosas, que mi cerebro las ve y automáticamente dice, cágate de miedo. Si ustedes me enseñan una de estas imágenes, mi cerebro va a decir, esta mancha
definitivamente es un fantasma y definitivamente me está viendo a los ojos y me está robando el alma. Si a ustedes les gustan tanto como a mí películas del corte de Actividad Paranormal, El Proyecto de la Bruja de Blair o REC, tienen que ver esta película Indie Lake Mungo. El hecho de que esta película sea indie les funcionó muy bien para este género porque todo se ve muy orgánico, muy real. Lake Mungo es la historia de una familia que está de luto por la muerte de su hija menor, cuando se dan cuenta que cosas paranormales empiezan a suceder en su casa. También empiezan a notar algunas anomalías en fotos y en videos que han tomado, lo cual amamos. Todas estas cosas extrañas parecen apuntar a que las circunstancias alrededor de la muerte de la hija no son lo que parecen. Y el ritmo con el que se nos va descubriendo el misterio es perfecto porque hay como 2 o 3 veces a lo largo de la película en los que la historia da un giro que no veías venir y lo que se te descubre al final de la película es una revelación bastante siniestra que para mí hizo que todo se sintiera más terrorífico. Para mí tocó fibras sensibles relacionadas con los secretos de familia y los tabús que nos llevan a distanciarnos de las personas que más amamos y nos hacen sentir muy solos. Amo proyectos como estos en donde se ve que le sacaron provecho a los pocos recursos que tenían. Sería un desperdicio no mencionar esta película porque además está en YouTube con subtítulos en español. Tenemos que hablar de Kevin. Esta es una historia de terror sobre una madre que no logra conectar emocionalmente con su hijo. Y es terror porque representa no solo una amenaza existencial para el hijo, también arquetípicamente el rechazo de la figura de la madre representa una amenaza existencial para la sociedad. Lo interesante es que como la perspectiva de la película se desarrolla a partir del punto de vista de la mujer, de la madre, no puedes evitar empatizar con ella en momentos, porque aunque se ve que le cuesta muchísimo trabajo la crianza de su hijo, desde la perspectiva que se nos presenta, Kevin parece ser un niño muy complicado. Ubican cómo hay bebés que duermen de corrido toda la noche y no son berrinchudos y sus papás hablan maravillas de ellos. Bueno, Kevin es el otro tipo de bebé que es demandante, inquieto, travieso. Entonces vemos cómo esta mujer tiene crisis tras crisis con su hijo. Escenarios que son comunes en la vida de todo padre o de toda madre, como el berrinche que empieza en medio de un lugar público y qué pena con la gente. A través de la perspectiva de ella, se vuelven escenas de terror por la tensión con la que las vive. Y en las escenas en donde se representa la ansiedad de esta mujer, la tensión es palpable, como una escena en la que abre una caja de huevos y ve que están rotos y en un tipo de castigo autoinfligido se come estos huevos, o sea, se los prepara y todo, pero como están rotos no puede separar el cascarón de el huevo y se come los huevos con el cascarón. O la típica escena del niño que mancha las paredes y que termina arruinando tu posesión más preciada. En el caso de Kevin es presentada con la gravedad de un acto terrorista. Muchas cosas oscuras y retorcidas suceden a lo largo de la película gracias a Kevin, que parecen tener el objetivo de perturbar a su mamá y van creciendo en intensidad. Tenemos que hablar de Kevin. Es una película que no nos da respuestas cerradas a la pregunta ¿cuál es el origen de la maldad en este ser humano? ¿Nació malo o sus circunstancias lo hicieron malo? Esta es una de esas películas que se presta para debate y para quedarse pensando qué fue primero, el huevo o la gallina. Hola, Sol editando. No sé por qué olvidé mencionar que esta película está basada en una novela que fue muy novedosa por atreverse a tratar algunos temas tabú de la maternidad, como el desencanto que puede llegar a sentir una mujer con su rol de madre o el hecho de que pueda llegar a caerte mal tu propio hijo. Son temas que todavía son muy estigmatizados por la sociedad. La película representa muy bien estos dilemas. De hecho, la autora del libro estuvo muy contenta con la adaptación al cine de su novela. Así que habrá que leer la novela, no la he leído, pero dicen que es muy buena. Ok, la última película no es una película, es una serie, se llama Them y tienen que verla, ¿ok? Está en Amazon. Tenía que incluir esta serie porque es bella y es súper oscura. Además, esta serie hizo que me volviera a enamorar del género del terror. Pero antes que nada, quiero compartirles algo que dijo su creador. Le preguntan, ¿qué es del género de terror que te habla tanto y hace que quieras contribuir a él? Y él responde, creo que puedes empaquetar temas muy pesados dentro del terror. Cuando pienso en mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, siempre han logrado combinar historias sustanciales, subversivas y políticamente cargadas con cosas que te hacen sentir aterrado. ¿Y saben qué? Ese es justo mi tipo de historia de terror favorita. En Them conocemos a los Emory, una familia afroamericana que en los 50 se mudan del norte de Carolina a Compton,
un suburbio en California, en donde en ese entonces solo vivían familias blancas clase medieras. La llegada de esta familia a este vecindario despierta sospechas y miedos en sus vecinos. Y vemos cómo esto provoca todo tipo de conflictos entre los Emory y los miembros de esta comunidad. Conflictos que a su vez despiertan tensiones en la propia dinámica familiar de los Emory. Lo padre es que esta crisis de la familia se presta para que fuerzas del mal empiecen a amenazarlos. O dicho de otra manera, se abre la puerta para que cosas paranormales sucedan. Lo más interesante de la trama para mí son los conflictos internos que tienen los personajes, los conflictos que tienen consigo mismos, porque toda amenaza externa los lleva a confrontar sus limitaciones individuales, como sus cargas emocionales relacionadas con su identidad de raza o su identidad de género. Y no puedes evitar ponerte en su lugar porque en serio, te frustra muchísimo ver cómo los maltratan los vecinos, y creo que además como latinos estamos en posición de ver reflejados algunos de los conflictos que nosotros mismos tenemos con nuestra identidad y con las contradicciones del mestizaje. Fue muy refrescante ver representado el tema del racismo en una historia diferente al drama, porque las crisis psicológicas de los personajes se prestan muy bien para el terror. Tiene razón su creador al decir que hay algo muy interesante en el efecto que da empaquetar temas muy densos, humanos, con temas prototípicos del terror. Them es psicológicamente perturbadora y siniestra. Little Marvin, el creador, nos presenta una reflexión densa y oscura sobre las dinámicas familiares y sobre el racismo. Esta serie es una obra de arte, una mención especial a la cinematografía, en especial el capítulo 10, y ese capítulo le da una dimensión todavía más profunda a la parte paranormal de esta historia. En fin, espero que encuentren algo interesante en esta lista de películas y una serie. Personalmente no veo nada productivo en censurar el arte que maneja temas oscuros. Cada vez que escucho a alguien decir que una película está mal o un director o un creador está mal porque presentan historias que romantizan la oscuridad o que romantizan la infidelidad o que romantizan las sombras humanas, se me hace ingenuo y hasta un poco autoritario querer que el arte sea eco de nuestra ideología o querer que el arte adoctrine o eduque. El arte es un medio de expresión de humanos sumamente imperfectos. Y gracias a los dioses tenemos arte siniestro que nos presenta de una forma bella las contradicciones morales de la vida humana. En fin, reflexionar sobre estos temas es mi pasión y me gusta mucho compartirla con ustedes. De hecho, he disfrutado mucho de sus comentarios en mis videos, en especial en el video de Berserk y en el video de Silent Hill, sobre todo cuando me hacen recomendaciones de libros o de series o de música. Espero leer en los comentarios sus propias recomendaciones de películas siniestras para el alma. Gracias por escuchar. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.